Y vamos a ver ahora, como les había anunciado, otro método para diseñar canales, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver este método que se denomina criterio de la sección hidráulica óptima, ¿ya? Y este método nos indica lo siguiente. Dice, las dimensiones de un canal se elegirán de manera de cumplir con las condiciones hidráulicas necesarias en cuanto a su capacidad requerida, trazado con una pendiente determinada y revestido con el material seleccionado para alcanzar la sección hidráulica óptima o de máximo rendimiento, o sea, velocidad máxima. El perímetro mojado del canal deberá ser el mínimo posible. ¿Ya? Entonces, esto es, digamos, el aspecto muy importante, estimados jóvenes y señoritas, ¿ya? Que dice que el perímetro mojado del canal deberá ser el mínimo posible. ¿Ya? Entonces, para diseñar un canal tenemos que tener ya conocido el caudal, la pendiente y el coeficiente de rugosidad. ¿Ya? Estos tres elementos que son completamente independientes unos de otros. ¿Ya? Entonces, conocidos esos tres parámetros, nosotros podemos elegir la forma más conveniente para nuestro canal. Supongamos una forma rectangular. Entonces, para esa sección rectangular, tenemos que determinar las dimensiones del canal, pero considerando este requerimiento de que el perímetro mojado del canal deberá ser el mínimo posible. ¿Ya? Este es un aspecto sumamente importante. ¿Ya? Entonces, el criterio de la sección hidráulica óptima. Sección hidráulica óptima quiere decir una sección, es decir, las dimensiones de un canal, de manera tal que nos da la máxima velocidad, en primer lugar, para esa forma que tiene el canal, nos da la máxima velocidad y, por lo tanto, el menor perímetro mojado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, que el perímetro mojado del canal sea el mínimo posible. Bien, y sin más ni más, entonces aquí vamos a ilustrar lo que hemos indicado acá mediante un ejemplo. Y ahí dice, se determina caudal de diseño. Bueno, en realidad estos son, ¿y cómo se determina el caudal de diseño, la pendiente y el coeficiente de rugosidad? En forma rápida podemos decir que el caudal de diseño se determinará de acuerdo a la función que tenga que cumplir el canal. Por ejemplo, si se trata de un canal de drenaje pluvial, el caudal de diseño se determinará a partir de un estudio hidrológico, ¿no? Es decir, el caudal depende ¿de qué? Del tamaño del área de drenaje y también depende de la intensidad de la tormenta, la topografía del terreno, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí, después que uno realice el estudio hidrológico, tiene como resultado el caudal. Bien, la pendiente J para el canal, elegida para el canal, depende de las condiciones topográficas del terreno donde se emplazará el canal. Para la determinación de la pendiente se requiere necesariamente de los resultados del levantamiento topográfico del terreno. Es decir, necesitamos un plano topográfico. Luego, el coeficiente de rugosidad N depende de los materiales que se utilicen para el revestimiento del canal, ¿no? Eso también es una decisión particular. Bien, entonces, habiendo determinado los tres parámetros, caudal, pendiente y coeficiente de rugosidad, se procede a determinar las dimensiones del canal para la forma adoptada para la sección transversal que hayamos elegido.
mediante la ecuación de flujo ya conocida. Mediante esta ecuación, entonces vamos a calcular ya las dimensiones. Es decir, tenemos como datos todo lo que está en el lado izquierdo y nuestras incógnitas están en el lado derecho. N, Q y J conocemos. El área no conocemos, el perímetro no conocemos. ¿Por qué? Porque tanto el área como el perímetro depende de las dimensiones de las dimensiones del canal. ¿Ya? Bien, y aquí tenemos un ejemplo muy sencillo que lo he traído del libro de Shaw. Dice, una acequia desagua 1.19 metros cúbicos por segundo de agua, ¿no? Con una pendiente de 0,50 sobre 1000 metros. La sección es rectangular y el coeficiente de rugosidad N es 0,012. Determinar las dimensiones óptimas, es decir, las dimensiones que dan el menor perímetro mojado. ¿Ya? En otras palabras, nos está pidiendo diseñar el canal con el criterio de la sección hidráulica óptima. Eso es lo que nos está pidiendo el problema. Bien, entonces ahí tenemos los datos. Caudal, pendiente y N. Y entonces, a partir de aquí, nosotros tenemos que obtener una sección hidráulica óptima, es decir, una sección que tenga el menor perímetro mojado. El perímetro mojado mínimo posible. Bien, y para ello, entonces, podemos elegir diferentes formas del canal, ¿no es cierto? En este caso, nos piden un canal de sección rectangular. ¿Ya? Esto es de acuerdo al libro de Shaw, nos pide eso. Entonces, ahí está. Inciso A, sección rectangular. Y ya estos son los incisos B, C y D que yo los he agregado, digamos, ¿no? Para responder al inciso A, entonces, ahí tenemos canal rectangular. El canal será así, como se ve acá en la figura, ¿no? Esto no conocemos todavía, no sabemos cuánto es B, ¿ya? No sabemos cuánto es B. Las incógnitas son B y Y. B y Y. N, Q y J ya conocemos, pero B y Y no conocemos. Entonces, fíjense, el área A es B por Y. El perímetro B más 2Y. Si yo reemplazo estas expresiones en la ecuación de flujo, entonces voy a tener una ecuación con dos incógnitas. ¿No es cierto? Con dos incógnitas. Pero para evitar esas dos incógnitas, lo que yo voy a hacer es el análisis de buscar que el perímetro sea el mínimo posible. ¿No es cierto? Porque hasta aquí no estoy viendo que el perímetro sea el mínimo. Entonces, a partir de acá ya vamos a ver. La función perímetro debe ser el menor posible. Debe ser el menor valor posible. Entonces, si hacemos área constante, este ya es un criterio que yo he desarrollado. Si hacemos que el área sea constante, despejo de esta ecuación, de la primera ecuación, B, despejo, B igual A sobre Y. Y ahora reemplazo B igual A sobre Y en la ecuación del perímetro. Y así obtengo perímetro A sobre Y más 2Y. Como A es constante, ahí está, A es constante. Entonces la función perímetro está en función de una sola variable. ¿Ya? Función perímetro es función de una sola variable. Es como decir f de x igual a, ¿no? Una función de x. Y ahora, haciendo uso de los conocimientos de la matemática, del cálculo, ¿cuál es el objetivo ahora? Encontrar que esta función sea la mínima, que tenga el valor mínimo posible. La función perímetro, queremos encontrar el mínimo de esta función perímetro.
cómo encontramos el mínimo o cómo encontramos el máximo, ¿no? Derivadas. ¿Cómo se halla? Entonces, se halla la primera derivada de la función perímetro, se iguala a cero y se resuelve esa ecuación. Se resuelve esa ecuación y ahí vamos a encontrar esos puntos, donde la función alcanza un mínimo o un máximo. Bien, entonces derivo la función perímetro. Derivada de p con respecto de y igual menos a sobre y cuadrado más 2 igual 0. Entonces de ahí resulta que a es 2 veces y cuadrado. Fíjense, estoy resolviendo ahora esta ecuación. Resuelvo la ecuación y hallo o despejo a. Y encuentro que a es 2 veces y cuadrado. Al ser a igual 2 veces y cuadrado, reemplazo en esta ecuación, y resulta que b es igual a 2 veces y. Reemplazo el valor de 2 veces y aquí y me sale que el perímetro es 4 veces y. Ya, hasta ahí, a ver, revisen todo lo que se ha hecho, jóvenes, señoritas. Paso a paso, revísenlo, por favor. Revísenlo paso a paso. Bien, entonces me imagino que han revisado paso a paso lo que hemos logrado aquí. Entonces, en primer lugar, hemos logrado establecer una función para el área. El área es 2 veces y cuadrado. Y el perímetro es 4 veces y. ¿Cuándo se alcanza esto? Cuando el perímetro es el mínimo. De ahí hemos obtenido. Cuando la función perímetro mojado es mínimo, es decir, derivada de p con respecto de y igual 0, ahí hemos obtenido que el área es 2 veces y cuadrado y el perímetro es 4 veces y, el ancho b es 2 veces y. Bien, entonces una vez que ya tenemos estas expresiones para el área y para el perímetro, entonces yo esto utilizo en la ecuación de flujo, en la primera ecuación, en esta. N, Q y J conocemos. Y ahora el área y el perímetro vamos a reemplazar por las expresiones que hemos encontrado. Ahí está. N, Q y J, y ahí tenemos el área y el perímetro. Bien, es decir, ahora tenemos una función con una sola incógnita. Resolvemos esta ecuación y resulta que el tirante Y había sido 0,78 metros. Si el tirante es 0,78, entonces el ancho B es el doble, hemos dicho 1,56 metros. Y el perímetro es 4 veces Y, ahí está. Y ese es el perímetro mínimo. ¿Ya? Ese es el área, la velocidad del flujo caudal sobre área. ¿No? Este es el perímetro mínimo, jovencitos, señoritas, para todos los rectángulos habidos y por haber. Para cualquier sección rectangular, entonces, el perímetro mínimo había sido aquel que cumple con esta condición, que el ancho es 2 veces y, que el perímetro es 4 veces y, que el área es 2 veces y cuadrado. Entonces, de ahí que nuestra función aquí es, esto es igual a, como había puesto, b igual a 2 veces y, ¿no? 2 veces y. Y este es el ancho
B minúscula, ¿no? B minúscula nomás es. Oh, no olvides ahí. B minúscula igual 2 veces Y. ¿Ya? Entonces, esta es ya una sección hidráulica óptima, ¿no? Una sección rectangular en la cual el ancho es 2 veces Y, 2 veces el tirante. ¿Ya? Sección rectangular hidráulica óptima, entonces. ¿Está claro, jóvenes, señoritas? Entonces, habiendo hecho esto, hemos obtenido ya las dimensiones del canal. Hemos diseñado el canal. El tirante tiene que ser 0,78, el ancho del canal 1,56. Y de ahí sale que el perímetro es esto y el área es este valor y que la velocidad es caudal dividido entre área. ¿Está claro, jóvenes, señoritas? ¿Aló? ¿Tienen alguna duda o pregunta? ¿Aló? Si tienen alguna duda o pregunta, pues de una vez hablen ahora. ¿Ya? Está claro, ingeniero. Pero por lo visto está todo muy claro, muy bien. Me alegra mucho que tenga tan buenos alumnos, tan buenos estudiantes. Y ahora, entonces, el inciso B que yo he puesto acá, ¿qué tal si la sección es triangular? ¿Cuáles serán las dimensiones para poder conducir este caudal y que esté trazado con esta pendiente, que tenga este coeficiente de rugosidad, si la sección es triangular ahora? ¿Ya? Entonces, analizamos ese caso. Cuando la sección es triangular, entonces aquí vamos a tratar de una sección triangular simétrica. ¿Qué quiere decir sección triangular simétrica? Que M1 es igual a M2 y es igual a M. Siendo M1 igual a M2 e igual a M, entonces el área es M veces Y cuadrado. Entonces pueden verificar eso. Pueden verificarlo de las fórmulas generales que tienen. Aquí estamos partiendo del hecho de que M1, ¿qué es esto? M1 es igual a M2 y a su vez igual a M en general. Entonces, el área puede expresarse así, M veces Y cuadrado directamente. El perímetro, 2 veces raíz de 1 más M cuadrado por Y. Y listo. Bien, estamos analizando entonces el caso de una sección triangular. Decimos, sea el área A igual constante, M igual A sobre Y cuadrado. ¿No? Hemos despejado M de esta ecuación. Suponiendo que el área es constante, entonces despejamos M. Y M es A sobre Y cuadrado. Y reemplazo este valor de M en la ecuación de perímetro. Ahí está. Perímetro igual 2 por raíz de 1 más M cuadrado. Ahí está M cuadrado. Por Y. Ahí está la función perímetro. Ahora, de lo que se trata es de hallar el mínimo de esta función perímetro. ¿Ya? Y para ello tenemos que derivar la función e igualar a 0 y resolver, ¿no? Entonces, a ver, hagan esta tarea ustedes. Háganlo, por favor. Hallen la primera derivada, igualen a 0 y de ahí despejan el área, digamos, ¿no? Para encontrar las expresiones como habíamos visto aquí. Una expresión para el área en función del tirante y una expresión del tirante en función del, perdón, una expresión del perímetro en función del tirante también. ¿Ya? Eso es lo que estamos buscando. Ok, háganlo ahora, ya les dejo, a ver, háganlo ustedes. Ahí ya les he dado la función perímetro que está en función de una sola variable, la variable Y. Háganlo, jovencitos, señoritas. Para eso les pedí que ustedes repasen el tema de las derivadas, ¿ya? Háganlo ahora.
Bien, mis estimados jóvenes y señoritas, entonces me imagino que han encontrado así la primera derivada de esta función, ¿no? Que resulta ser este desarrollo que se muestra acá. Y resolviendo esta ecuación, se determina que el área A había sido igual a y cuadrado. Siendo el área igual a y cuadrado, reemplazando acá en la ecuación de m, entonces obtenemos que m había sido igual a 1. Es decir, que el valor de m, ¿no? La inclinación de los taludes es 1, 1 a 1, 1 a 1, ¿ya? Entonces, esa es la sección triangular, la sección hidráulica óptima, ¿no? Y ahora vamos a ver, fíjense, el perímetro mínimo. Siendo m igual 1, ¿no? Reemplazamos acá, fíjense, en esta ecuación, m igual 1, y resulta que el perímetro es 2, raíz de 2 por y. Nada más. Y ahí tenemos entonces, ahora en la ecuación de flujo, ya para hallar las dimensiones del canal, entonces decimos n por q entre j a la 1 medio igual área a las 5 tercios, el área es y cuadrado, el perímetro es 2 raíz de 2 veces y a la 2 tercios, ¿no? Y cuadrado a las 5 tercios acá. Entonces, resolvemos la ecuación y resulta que el tirante Y había sido igual a 1.10 metros. El tirante Y 1.10, el ancho B es 2 veces el tirante, 220 metros. El área, el perímetro mínimo, la velocidad, y resulta que el ángulo, este ángulo θ, es 90 grados. ¿Por qué 90? Porque como los taludes son 1 a 1, quiere decir que este talud tiene una inclinación de 45 grados. Aquí hay 45 grados, aquí también 45, aquí 45, 45. Por lo tanto, 45 más 45, 90 grados. El talud, o más bien el ángulo del vértice es θ igual 90 grados. Es decir, se trata de un triángulo rectángulo. ¿Ya? Eso es. Triángulo rectángulo porque θ es pi medios, o sea, 90 grados. Y esas serían las dimensiones del canal triangular, ¿no? Que tiene el menor perímetro mojado. Me imagino que han obtenido los mismos resultados, ¿no? Jóvenes, señoritas. ¿Qué opinan? Sí, qué bueno, me alegra mucho, me alegra mucho. Ok, bien. Entonces, pero de todas maneras, revisen a ver los resultados que yo he obtenido. A ver, hasta ahí, a ver, a partir de acá. Háganlo, por favor, revisen cuidadosamente, ¿ya? Ok, les doy unos 10 minutos. Resultados. ¿No? Esta es una simple derivada, nada más. Y aquí resolvemos la ecuación y resulta que A es y cuadrado. Siendo A y cuadrado, entonces resulta que M es igual a 1, nada más. Siendo M igual a 1, entonces el perímetro es igual a 2 raíz de 2 por Y. El área y cuadrado, entonces reemplazamos en la ecuación y se obtiene que el tirante Y es 1.10 metros. El ancho B, que resulta ser 2 veces el tirante, es 220. El área A, 1,21 metros cuadrados, el perímetro mínimo, 311. La velocidad, 0,98 metros por segundo. Y de ahí resulta que el ángulo del vértice había sido pi medios. O sea que se trata de un triángulo rectángulo. Es decir, la sección triangular, o sea, un canal de sección triangular con sección hidráulica óptima, tiene que ser un triángulo rectángulo.
¿Ok? Bien, esa es la conclusión. Ahora tratamos de un canal trapezoidal, el inciso C. Vamos a hablar de un canal trapezoidal así de estas características. Fíjense, estas características. Taludes 1AM, 1AM. ¿Ya? El ancho B y el tirante Y. Entonces, ahí tenemos esa sección. El área es igual a esta expresión. El perímetro resulta ser igual a esta expresión. ¿Ya? Y siendo el área constante, de aquí despejamos B. B igual A sobre Y menos M por Y. Y ahí resulta, reemplazamos esto en la ecuación del perímetro. Y nos da una función, fíjense, con dos variables. La función perímetro está en función de dos variables, X y Y, digamos. X y Y. Y ahora se trata de encontrar el mínimo de la función perímetro mojado de dos variables, de las variables X y Y. ¿Ya? Entonces, como ustedes saben, ustedes han aprobado cálculo 1, cálculo 2, ecuaciones diferenciales, etc. El mínimo de esta función es muy simple de hallar. El perímetro está en función de las variables m y y, dice. Se debe determinar el mínimo de la función aplicando las herramientas del cálculo se tiene. Derivada con respecto de y, haciendo que m sea constante, ¿no? Entonces, sea igual a 0, tiene que ser igual a 0. Entonces, haciendo esto, resulta de ahí se despeja el área, y resulta igual a esa expresión. Luego, encontramos derivada de P con respecto de M, haciendo que Y sea constante. Entonces, hallamos la primera derivada de esta función, haciendo que Y sea constante. Igualamos a 0, y de ahí despejamos M, fíjense. De esta ecuación sale M. Y resulta que M había sido raíz de 3 sobre 3. 0,577. Reemplazando el valor de M en esta ecuación del área, en la ecuación del área, resulta que el área es raíz de 3 por Y cuadrado. Reemplazando este valor en la ecuación de M, más bien de B, ¿no es cierto? En la ecuación de B, aquí, en esta ecuación de B, resulta que B es 2 veces Y dividido entre raíz de 3. Y reemplazando a su vez esta ecuación de M, raíz de 3 sobre 3, en la ecuación del perímetro, aquí, y reemplazando a su vez el valor de B, resulta perímetro 3 por 2Y entre raíz de 3. De aquí se concluye que la relación que existe entre B y el perímetro había sido que el perímetro es 3 veces B. ¿Para qué? Para que el perímetro de esta función sea el mínimo posible. Para que el perímetro de la función sea el mínimo posible. Entonces, se cumple que el perímetro es 3 veces B, hallando este valor. Fíjense, entonces esto tiene que ser B, B y B. ¿Ya? Entonces, los tres valores son iguales. Y además, el hecho de que M es raíz de 3 sobre 3, o sea, este valor de M es raíz de 3 sobre 3, nos dice, perdón, nos muestra claramente que este talud o este ángulo es 60 grados. ¿Ya? El hecho de que M es raíz de 3 sobre 3, entonces quiere decir que este ángulo es de 60 grados. Lo que equivale a decir es que este ángulo interno es 120 grados. Como esto es simétrico, esto también es 120 grados. Como estos lados son iguales,
¿Qué forma geométrica es? Esa es la pregunta. ¿Qué forma geométrica es, jóvenes? Este trapecio, ¿a qué forma geométrica se parece? Es decir, este trapecio viene a ser la mitad de un hexágono. La mitad de un hexágono. El hexágono tiene 6 lados iguales. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, ¿esto qué es? La mitad exactamente de un hexágono. Es decir, un semi-hexágono. Esto es un semi-hexágono. Ya, esa sería la conclusión, ¿no? Entonces, un canal de sección trapezoidal que tiene el perímetro mínimo es un semihexágono. Tiene que ser un semihexágono, ¿ya? Necesariamente. Entonces, ahí está la conclusión. La sección trapezoidal hidráulica óptima resulta ser un semihexágono. Bien, entonces ya habiendo determinado todos estos elementos, reemplazamos ya en la ecuación de flujo, y obtenemos ya, aquí está, fíjense, el área a las 5/3, perímetro a 2/3, esto es N por Q entre J. Los mismos valores de N, Q y J que hemos tomado para la sección rectangular, para la sección triangular también. Los mismos valores son, porque queremos comparar cuál de las 4 formas es la más conveniente. ¿Ya? Entonces de ahí resulta, fíjense, despejando de acá el tirante igual 0,82 metros. Esto ya lo conocíamos, M es raíz de 3/3. De ahí resulta que B, 0,95 metros. Área, 1,16 metros cuadrados, estoy haciendo los cálculos. El ancho B, este valor. El perímetro mínimo, este valor. Y la velocidad caudal dividido entre área, 1,02 metros por segundo. A ver, revisen los cálculos, jovencitos, señoritas, pero con seguridad que van a coincidir. A ver, revísenlos, por favor. Solamente puro cálculos algebraicos. Es álgebra simple, álgebra de colegio. ¿Ya? Entonces, seguramente con seguridad que ustedes van a poder hacerlo todos los ejercicios, ¿no? Ustedes ya son alumnos de 6º semestre, alumnos que ya han aprobado, pues, cálculo 1, cálculo 2, ecuaciones diferenciales, álgebra lineal 1, 2, ¿no? En fin, entonces han aprobado ya todas las matemáticas, así que estos cálculos sencillos de colegio, con seguridad, pues que lo van a entender perfectamente, lo van a hacer, ¿no es cierto? Además, en esta materia yo tengo que enseñarles hidráulica, ¿no? No creo que me pidan que yo les enseñe álgebra de colegio, ¿no? Mis estimados jovencitos y señoritas, así que por favor, háganlo, ¿ya? Y ahí, entonces, resolviendo, obtenemos estos resultados que ya les he mostrado y que con seguridad ustedes los van a verificar, ¿ya? Ahí tenemos que el tirante es 0,82, M ya lo habíamos calculado, el ancho de la base 0,95, el área, el ancho B, el perímetro y la velocidad, ¿no? Con la ecuación caudal sobre área directamente. Listo. Y ahora, como último inciso que nos pide acá el problemita que habíamos planteado, ¿qué tal si la sección es circular? ¿No? Es decir, los mismos datos, determinar las dimensiones óptimas, es decir, las dimensiones que dan el menor perímetro mojado, pero considerando que la sección es circular ahora. ¿Ya? Ya hemos visto sección rectangular, triangular, trapezoidal, ahora circular. Entonces, para sección circular, ahí está, estimados jovencitos, señoritas, miren. Ahí está. Sección circular. El área lo expresamos como
esta ecuación que ya la conocen ustedes. Diámetro cuadrado octavos por pita menos seno de tita dividido entre 8. El perímetro, tita por b dividido entre 2. Y ahora, como siempre decimos, sea el área constante. Entonces, despejo el diámetro de acá. Diámetro igual 8 veces el área dividido entre eso era 1/2. Ahora reemplazo esto en la ecuación del perímetro, ¿no es cierto? Que es el objetivo. La función objetivo es el perímetro. Perímetro de tita, depende del ángulo tita, 1/2 de tita, dice. Por el diámetro dividido entre 2, ahí está. Bueno, el 2 ya está acá adelante. 1/2 de tita por d nomás ya sería. 1/2 de tita por el diámetro. Ahí está el diámetro. Listo. Esta es la función del perímetro en función de tita. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Hallar la primera derivada de la función e igualar a 0. Y de ahí encontrar ese valor de tita que satisface a esa ecuación. ¿Cuánto vale tita? Entonces, esta es ya la tarea que ustedes van a realizar, mis estimados alumnos. Hallan la primera derivada de P con respecto de tita, igualan a 0, y con seguridad que van a encontrar que tita es igual a pi. Tita tiene que ser igual a pi. Ustedes lo van a demostrar nada más. La sección circular, entonces, se convierte en semicircular, dice, para que sea hidráulica óptima. Semicircular, entonces ya no es así circular completa, sino es la mitad del círculo nomás. Esa es la sección hidráulica óptima. Si es semicircular, si tita es igual a pi, entonces el área es pi por diámetro cuadrado octavos. El perímetro, 1/2 de pi por el diámetro, directamente. Y fíjense, esta sería la sección semicircularia. ¿No es cierto? Y ahí el tirante Y es la mitad del diámetro, ¿no? Aquí se demuestra que es la mitad del diámetro. Reemplazamos entonces los valores de N, Q y J en la ecuación de flujo. Y ahí está, área a las 5/3 dividido entre perímetro a las 2/3 y obtenemos de aquí el diámetro. De aquí entonces hallamos que el diámetro había sido 1,70 metros. El tirante había sido 0,85 metros. El área A, 1,13 metros cuadrados. El perímetro mínimo, 2,67 metros. La velocidad, 1,05 metros por segundo. ¿Ya? Entonces, queridos jóvenes y señoritas, hemos analizado 4 secciones, ¿no? Para cada una de ellas hemos determinado la sección hidráulica óptima. Y hemos obtenido los resultados entonces que se han mostrado acá. Analizando ahora, comparando las 4 secciones, es decir, la sección rectangular, triangular, trapezoidal y semicircular, y circular, diremos, entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Comparando las 4 secciones se observa que la sección semicircular, o sea esta, es la que tiene el menor perímetro mojado. De las 4 secciones, es la que tiene el menor perímetro mojado. Por lo tanto, se concluye que esta es la mejor sección desde el punto de vista hidráulico. La sección semicircular es la mejor sección para un canal, estimados jóvenes y señoritas. Para un canal, esta es la mejor sección. ¿Por qué? Porque nos permite obtener la máxima velocidad para los mismos datos de caudal, pendiente y N. Aquí, con esta sección, obtenemos el mayor caudal. Y por lo tanto, el menor perímetro mojado. Observen, aquí el perímetro mojado es 2,67 metros. Ahora vamos a observar. Sección, a ver, recuerden, 2,67 metros. 2,85 para la sección trapezoidal.
2,85. 3,11 para la sección triangular. Y 3,12 para la sección rectangular. ¿Se dan cuenta, jóvenes y señoritas, de las 4 secciones que hemos analizado? Entonces, comparando el valor del perímetro mínimo, se obtiene que todavía el menor perímetro de las 4 secciones es o corresponde a la sección semicircular. Y por eso esta conclusión. Se concluye que esta es la mejor sección desde el punto de vista hidráulico. ¿Está claro, jóvenes y señoritas? Ingeniero, una consulta. Adelante, joven. Como usted acaba de comentar ahorita, la mejor sección es la circular, ¿no? Pero Semicircular. las que vemos, Joven, semicircular. semicircular. Pero las que vemos en la ciudad es trapezoidal. No habría mucha diferencia para hacerlo trapezoidal o costaría más hacerlo semicircular. Ya, buena la pregunta, estimado alumno. Muy buena su pregunta. Y ahí viene a continuación esto. En la práctica, se elige un valor de m mayor que raíz de 3 sobre 3 para la sección trapezoidal. En la práctica se elige sección trapezoidal, vamos a poner acá. Sección trapezoidal. Trapezoidal, coma, con un valor de m mayor que raíz de 3 sobre 3 todavía. En general, el valor de m depende del tipo de suelo donde se emplazará el canal. Y esto es así, esto es lo que ocurre en la vida práctica, estimados jóvenes y señoritas. En la vida práctica no se puede construir un canal de sección semicircular. Esto, por supuesto, que se puede construir con elementos prefabricados. Y eso se ha hecho ya en muchos países, especialmente en los países donde el agua es un bien muy preciado, y eso sería casi todo el mundo, pero por supuesto en los países árabes, donde tienen mucho dinero, construyen sus canales con una sección semicircular, es decir, con elementos prefabricados de hormigón o de otros materiales. ¿Ya? Entonces, las secciones que se construyen para esos canales son así, con elementos prefabricados. Pero si la construcción es en sitio, así como hacemos nuestros canales aquí en la ciudad de Santa Cruz o en cualquier otro lugar de nuestro país, ¿no es cierto? Si construimos nuestros canales, realizando las excavaciones en el terreno, etcétera, etcétera, nunca vamos a poder hacer una sección semicircular. ¿Qué sección adoptamos? En la práctica se adopta una sección trapezoidal. Se elige sección trapezoidal. Y todavía con un valor de m mayor que raíz de 3 sobre 3. En general, el valor de m depende del tipo de suelo donde se emplazará el canal, ¿ya? Entonces, en la vida práctica, estimados jóvenes y señoritas, se elige este tipo de canal, sección trapezoidal, porque fíjense, de acuerdo al análisis que hemos hecho, si bien este tiene un perímetro mojado de 2,67, el que le sigue sería la sección trapezoidal, con 2,85. Y después de esto, recién está la sección triangular, 3,11. ¿No? Entonces, en la vida práctica, jóvenes y señoritas, se elige siempre un canal de forma trapezoidal. ¿Ya? En la vida práctica elegimos un canal de esta forma. Pero, aún así, eligiendo esta forma, muchas veces no podemos adoptar el valor del talud que hemos obtenido aquí, raíz de 3 sobre 3. Entonces, generalmente
le damos un talud mayor que raíz de 3 sobre 3. ¿Ya? Eso es en la vida práctica. ¿Ya? ¿Está claro, jóvenes, señoritas? Sí, ingeniero. Ya. De todas maneras, este tema lo vamos a desarrollar en la materia de obras hidráulicas, ¿no? Ahí hay un capítulo que se llama diseño de canales. Ya, entonces ahí lo vamos a desarrollar en forma detallada. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Aquí solamente se están dando los aspectos teóricos. ¿Ya? Todos estos son aspectos teóricos, ¿no? Aquí no estamos tratando todavía la ingeniería del diseño de canales, particularmente, ¿ya? Eso se lo va a ver en la materia de obras hidráulicas. Pero aquí por lo menos ya tienen los conocimientos básicos y fundamentales, en los cuales se basa el diseño, ¿no?, de los canales. Se basa en esto, pero hay que tomar en cuenta otros criterios adicionales también. Bueno, entonces, mis estimados jóvenes y señoritas, eso es lo que quería mostrarles el día de hoy, ¿no?, con respecto al diseño de los canales, aplicando el método de la sección hidráulica óptima. ¿Lo entendieron, no? Sí, sí, ingeniero. Ya, perfecto, muy bien. Entonces, nos vemos en la próxima clase, ¿ya? Que tengan todos ustedes un buen día. Hasta luego, jóvenes y señoritas.